Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de sus páginas podemos encontrar personajes que a lo largo de los tiempos nos han demostrado que con su manera de actuar perversa se han convertido en grandes traidores. En nuestro país no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Recuperará Ciudadanos votantes si Inés Arrimadas ocupa el puesto de Albert Rivera? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. En Ciudadanos se van organizando mientras en el conjunto nacional seguimos a la espera de la formación de gobierno. Ya saben que el Partido Socialista y Podemos han anunciado ya su acuerdo para formar gobierno, un acuerdo que deberán ratificar las bases de cada partido y la verdad es que hay preocupación en los mercados, en las empresas y hasta en la calle. Un gobierno de este tipo supondría una importantísima subida de impuestos. Además, requeriría del apoyo de los separatistas y de los proetarras, es decir, de los más radicales. Pero la alternativa para evitar ese gobierno, pues la verdad es que no es fácil. Sería necesario que el PP optase por la abstención de Estado, es decir, que facilitase la investidura de Pedro Sánchez como presidente, pero exigiéndole que no contase con Podemos para formar gobierno y dejándole gobernar en solitario, eso sí, poniéndole algunas condiciones programáticas. Según una encuesta que publica hoy el diario La Razón, el 57% de los encuestados apoya una abstención de Pablo Casado con condiciones. Ahí tiene la encuesta. En la primera pregunta, en el gráfico de la izquierda, vemos, ¿apoya la coalición de gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? La respuesta es sí en un 42,4% frente a un 47,3% que dice que no. En la segunda pregunta, ¿cree que el PP debería ofrecer su abstención con condiciones a Pedro Sánchez para que no gobierne con el apoyo de los separatistas? La respuesta es sí en un 54,7% y no en un 30,5%. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿apoya que Pedro Sánchez saque adelante su investidura con Esquerra Republicana y con EH Bildu? Y contestan que no un 72,9% y que sí un 22%. La verdad es que el secretario general de Ciudadanos, Villegas, ha dicho que por el momento no han recibido ninguna propuesta en este sentido del Partido Popular y que ahora, en todo caso, la pelota está en el tejado del PSOE. No hemos tenido ninguna reunión con el PP para hablar de esto. Nuestra propuesta es pública, está encima de la mesa y quien tiene que tomar una decisión e iniciar una rectificación es Pedro Sánchez y no parece que de momento esté por la labor, pero quedan días por delante, aún no se han constituido las Cortes, aún no se ha iniciado el periodo de consultas de Su Majestad el Rey. Veremos a ver si Sánchez es capaz de cambiar o no. Efectivamente, parece que Pedro Sánchez no está por la labor. Tardó solamente 48 horas en presentar este preacuerdo con los de Podemos, justo después de las elecciones, como en un intento de no dar tiempo a nadie de que le tendieran la mano para plantear otro tipo de posibilidades. Pero bueno, a fin de cuentas, Recuenco, ¿en el PP os planteáis esa posibilidad? ¿Pablo Casado en algún momento, ante esta situación y para evitar ese gobierno radical frente populista, podría dar el paso al frente? Yo a las preguntas de La Razón añadiría otra. ¿Te fiarías de la palabra de Pedro Sánchez? A ver qué porcentaje daría. Pues claro, tal como está planteada la cuestión, es decir, exigiéndole que cumpla con una serie de pactos y todos conociendo el perfil de Pedro Sánchez y lo que ha dicho en el pasado y lo que ha hecho finalmente, ¿nos fiaríamos alguno de esta mesa de lo que te dijese Pedro Sánchez para garantizarte tu abstención? O sea, es que yo creo que no nos fiamos ninguno. Estoy hablando de Pedro Sánchez, no estoy hablando del Partido Socialista. Ya. ¿Por qué? Porque evidentemente si dice que no le daría las llaves de su casa a Pablo Iglesias, que nunca montaría un gobierno con Pablo Iglesias, que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias y a las 48 horas, como has dicho tú, se da un abrazo como si fuesen hermanos desde hace... parece que estaba todo programado, ¿no? Entonces creo que lo que ha tapado o lo que él pretendía en su día con estas elecciones era pues crecer, se vino arriba. Yo creo que Tezanos ahí
o le engañó o se dejó engañar él, no tengo mucha idea tampoco internamente quién le convencería para ir a unas nuevas elecciones, y ante ese fracaso electoral pues ha intentado tapar esa vergüenza, porque al final es un fracaso electoral, o sea, ha bajado elecciones, o sea, ha bajado el número de escaños y evidentemente no ha resultado como él pretendía, ¿no? Entonces, ante ese fracaso electoral, pues lo ha tapado con ese abrazo, intentando buscar, por un lado, ahora el apoyo de los separatistas y por otro lado pues blanqueando también la imagen, preguntando a sus militantes. De todas maneras, no voy a escabullir la pregunta tampoco, por otro lado, también tengo que señalar que quien ha ganado las elecciones es él, en definitiva, y quien tenía que liderar en estos momentos y decir, oye, mira, voy a llamar al Partido Popular como segunda fuerza, o voy a llamar a Ciudadanos, voy a llamar a los partidos constitucionalistas, debería ser él, que tampoco lo ha hecho. Pero es que Pablo Casado le ha llamado a él y tampoco le ha cogido el teléfono. Aquí se está volviendo lo contrario que antes se hizo con Albert Rivera, ¿no? Que Albert Rivera no le cogía el teléfono a Pedro Sánchez, pues ahora es Pablo Casado, líder de la oposición, quien llama en este caso al gobierno y evidentemente, bueno, al gobierno, perdón, al candidato que más escaños ha sacado, y para hablar con él y a ver qué planteamiento hay, porque lógicamente a los votantes del Partido Popular, que el Partido Socialista se una a Podemos y que se una a los separatistas, os puedo asegurar que no nos gusta. Es así de claro, y creo que existen muchas otras alternativas. Y era una opinión muy personal, ¿vale? O sea, no es una cuestión de partido, pero es una cuestión muy personal. Yo evidentemente sí que he escuchado a mis vecinos más cercanos, que son los de Leganés, que no querrían otras nuevas elecciones, pero tampoco conceder un gobierno gratuito a Pedro Sánchez. Pero como no nos fiamos de él, o como yo personalmente no me fío de él, porque le he visto sus actuaciones, tienen que ir por delante el pago de lo que le pidas. Es así de claro. Yo estoy convencido de que si le dices que Navarra vaya para Navarra suma, si le dices que en todos los ayuntamientos de Cataluña que tendría que estar gobernando el Partido Popular como fuerza más votada, diese ese gobierno al Partido Popular, lo primero que creo es que él no iba a cumplir con esa palabra, por tanto no te ibas a ver abocado a esa abstención, y lo segundo, si él lo hiciese y el Partido Socialista lo hiciese, en esos momentos me podría creer la palabra de un socialista, y a lo mejor en esos momentos se merecen que el Partido Popular se abstenga, porque esa es la realidad. ¿Qué estamos peleando al final? Porque los partidos separatistas no nos lleven donde ellos quieren, y en Cataluña, en determinados ayuntamientos, existen unos pactos entre partidos separatistas y partido socialista. Si de verdad quieres que el Partido Popular a nivel nacional te apoye, empieza dando ejemplo y diciendo, mira, aquí el primer constitucionalista soy yo, que quiero ser presidente de todos los españoles. No así que le ves dándose abrazos, o como decían el otro día, ósculos con Pablo Eso es muy soviético lo de David, ¿qué te parece? Bueno, pues yo estoy feliz, ¿no? Porque el presidente del gobierno en funciones por fin duerme. Que no dormía, llevaba unos meses sin dormir, estaba el pobre ahí a bases de Los diazepanes. que no vamos a dormir somos los españoles. Y ahora ahora ha cambiado la torna, ¿no? Ya cambió el colchón, tenía problemas con el colchón, le cambió. Sí, ahora no dormía porque estaba ahí Pablo Iglesias, que le daba la tabarra, ahora ya duermen juntos, con lo cual parece como que es más llevadero. Y luego Pablo es que se confunde de teléfono, tiene que llamar al casoplón, está llamando a Moncloa, está llamando a Moncloa, se confunde de teléfono. Bueno, Está bien eso. Dicho esto, claro, ir a terceras elecciones sería la monda, ¿no? Es decir, ya no solo por el gasto, sino por los españoles estamos hasta la peineta de votar y rebotar. Este fin de semana ha habido repetición de elecciones en muchos municipios. Imagínate para estos pobres que serían ya no la tercera, sino la quinta o la cuarta, y no sé la vez que sería, ¿no? Entonces, bueno, si el Partido Popular tiene que ir a una abstención, lógicamente no puede salir gratis esa abstención, desde mi punto de vista. Es decir, si por una cuestión de Estado el Partido Popular tiene que ir a esa abstención, debe de fijar algunas cuestiones fundamentales para el buen discurrir del Estado, ¿no? Es decir, porque claro, Pedro Sánchez lo que le gustaría y lo que está pretendiendo es que le salga gratis todo esto. Es decir, no, mire, a mí me han votado los españoles, soy el que ha ganado y usted tiene la obligación de abstenerse. No, miren, o sea, yo no tengo la obligación de abstenerme, yo tengo la obligación de votar en contra. Partiendo de ahí, si usted quiere mi abstención, cúrresela, como dicen los jóvenes. O sea, cúrresela, es decir, no pretenda usted que yo me abstenga a cambio de nada. Es decir, pero no a cambio de nada para el Partido Popular, sino a cambio de nada para el conjunto de la nación.
Es decir, al cambio nada para los españoles. O sea, el Partido Popular tiene, si finalmente tiene que hacer una abstención por una cuestión de Estado, yo creo que debería de jugar sus cartas para que el Partido Popular logre cuestiones fundamentales para el buen gobierno. Pero claro, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que Sánchez duerme con quien era su quebradero de cabeza, ahora, ¿no? que es Podemos, ¿no? Claro, va a ser muy complicado, ¿no? Podemos no quiere ver al Partido Popular ni en pintura, ¿no? Ni sus posturas, ¿no? Bueno, pues eso es labor de Sánchez las que tendrá que hacer, ¿no? Pero mucho me temo que Sánchez va a preferir, ya lo ha hecho, ¿no?, a Podemos, ojo, saltándose por encima a Su Majestad el Rey, que nadie ha caído en este detalle, ¿no? El rey en Cuba de visita oficial y este señor lanzando acuerdos sin ni siquiera haber esperado a que el rey aterrice por España, ¿no?, que es lo que tenía que haber hecho, al menos por deferencia y por vergüenza torera. Pero como este señor, a Torra no tiene nadie por encima, decía antes, pero es que este señor tampoco, este señor no tiene nadie por encima. Pedro Sánchez va a su bola, es decir, le va bien el discurso que tiene y él piensa que él es solo con su mujer y con su mecanismo y con su colchón recién puesto y recién estrenado, que ahora son 3 en ese colchón. Entonces, claro, dicho esto, y resumo, si el Partido Popular se tiene que abstener, desde mi punto de vista, debe de conseguir que esa abstención no le salga gratis a Pedro Sánchez. Yo veo que esto es el abrazo de Iglesias y Pedro Sánchez, que no sé si lo ven en las cámaras, es el abrazo de un naufragio. O sea, esto es una operación política cosmética para marcar la agenda política, pues que inevitable, pues dado el desastre de las elecciones para estos dos, lo que van a gobernar. Pero a mí el resultado de estas elecciones tenemos un notable alto, incluso un sobresaliente de Vox y un aprobado muy raspado del PP. Entonces, a mí me molesta, porque es un partido de líderes, y me molesta mucho la complacencia que ha tenido el PP estos días. Yo creo que el PP, al ver que te robaban la agenda política, tenía que haber dado un paso al frente. Yo no sé si ofrecer una abstención, si ofrecer exigir la cabeza de Sánchez a cambio de un gobierno de coalición, absolutamente cheque en blanco, lo que sea, pero desde luego a mí que parece que el señor Casado y sus compañeros de bancada, ya que ya ha colocado a todos en el Congreso de los Diputados, se vaya de vacaciones, me parece terrible. Yo creo que nos vuelve a dejar huérfanos, en un sentido, se echa de menos que todas las portadas y demás las cope el abrazo de los náufragos. Y yo creo que hace falta darle un toque de atención, que yo creo que la prensa lo está haciendo, a Pablo Casado, para que dé un paso al frente. Es un poco lo que hablábamos antes de Arrimadas. O sea, aquí te dejas muchas plumas intentando montar un gobierno como el que quieren montar estos dos, con Esquerra, y que al final Esquerra diga que no, pero también te dejas muchas plumas cuando a tu electorado no le das el paulo que te piden después de haberte votado y oye, has tenido una subida importante, ¿no? Para mí no es absolutamente notoria, pero es un aprobado bastante decente, se consolida como líder del PP y yo creo que debería dar un paso al frente y tener más seguridad en sí mismo. Yo le veo como deprimido, de verdad. A Pablo, yo lo digo últimamente, parece deprimido, parece como si, bueno, pues ya lo he intentado y ahora ya es una cuestión a largo plazo, voy a tardar 10 años en llegar. No está el mundo para eso. ¿Sabes? Yo creo que no Luis, sé, tú lo conoces más. Pero yo te digo, yo no le he visto para nada deprimido y al contrario, con mucha energía. Lo que pasa es que es verdad que últimamente se vive el mundo y sobre todo la política a una velocidad de locos, ¿no? De locos. Que así pasa, que luego te descarrilas como le ha pasado, por ejemplo, a Rivera. Y en algún momento determinado también es verdad que es bueno tener un poquito de pausa y coger la perspectiva, ¿no? O sea, es decir, porque al final, ¿vosotros veis normal que a 48 horas de las elecciones se den ese abrazo? Naufragio. O sea, por lo menos disimula, o sea, haz algo. Entonces, ante esa situación, yo creo que requiere una reflexión. Tú lo has dicho también, David, dices, sin contarse ni siquiera con el jefe de Estado. O sea, el decir, oye, vamos a hablar. Yo creo que hay que tener un poquito de sensatez. Tiene que haber una serie de contactos también por parte del jefe de Estado con los diferentes líderes de las diferentes formaciones políticas y ya veremos ahí si Pablo Casado, como dices tú, está animado o no está animado. Estoy convencido. Lo que pasa que también es verdad que el otro día hablando con los compañeros, decíamos, cuidado, que vamos aquí a una velocidad que el único que está interesado parece ser en tapar esas vergüenzas es tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez. Digo, que son
los dos grandes perdedores de lo que ha pasado en estas elecciones, o sea, es decir, con independencia de lo que ha pasado en Ciudadanos, ¿no? Que eso haya sido el hundimiento, ¿no? Digo, pero los dos grandes perdedores han sido ellos dos. Nosotros desde el Partido Popular ya avisamos que era malo la fragmentación del voto, el resultado ahí está, o sea, el resultado es el que ha sido, y otra vez el tiempo vuelve a darle la razón al Partido Popular. Se presentó el proyecto de España Suma, que no salió adelante. Yo soy un convencido de que hay que seguir trabajando en esa misma línea de aunar todo el voto de centro-derecha, porque si no, pues está demostrado a día de hoy quién es el que está gobernando, excepto en determinadas situaciones como pasó en Andalucía, que pillamos descuidado en ese caso al Partido Socialista. La realidad es la que es, ¿no? En Madrid ha costado mucho sacar ese gobierno, así como también pasó en Murcia a nivel autonómico, y a nivel nacional vemos que yendo divididos pues no funciona el sistema y salimos derrotados, hay que asumirlo así, es decir, porque a mí me dice la gente, dice, ¿estás contento con los resultados? Digo, bueno, por un lado, bien, porque ha subido de escaños, pero tengo a ese tío ahí enfrente, o sea, ese tío con la situación que tenemos a día de hoy en España, con la crisis que tenemos encima y con el programa que encima le quiere meter Pablo Iglesias, que es totalmente opuesto a las políticas que está marcando la Unión Europea. O sea, es que esto es una auténtica locura. A partir de ahí, ya verás como estoy convencido de que una vez que esto repose, Pablo Casado, que yo creo que si algo ha tenido en este tiempo es que ha sido una aceleración constante, pondrá un poquito de reflexión y dará un paso al frente, seguro. Bueno, pues yo creo que estamos en un caso que una cosa es lo que debería ser y otra cosa es la que es. Bueno, suele pasar en política. Sí, pero a veces, claro, empezamos aquí que si Pedro Sánchez no es confiable, que es verdad, que el señor Iglesias, Señor de la Coleta, el señor de la Coleta, sí. quiere un cambio de régimen, que es verdad, que nos llegamos a un momento de precipicio económico, que es verdad, con desafíos geopolíticos brutales, todo eso está claro. Entonces, la cuestión es Pedro Sánchez es el principal partido de este país. Hay tres opciones: Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y el calidoscopio de populistas y separatistas, unas elecciones anticipadas, o que alguien tenga una mirada de Estado, una visión de Estado. Esas son las tres opciones que hay. Claro, y no hacer nada es tomar una decisión. No sé si me estoy explicando. No hacer nada es peor que hacer algo. Entonces, si Pablo Casado, yo como sabéis, tengo un trato personal con él, yo creo que es un hombre de Estado. Yo creo que dará pasos dejándose algunas plumas por esa cuestión que tiene que hacer, pero oiga, lo que tiene que exigir al señor Sánchez son las cuestiones de Estado. Yo entiendo por Badalona, está diciendo Badalona, por ejemplo, pero yo estoy hablando de cuestiones de Estado. Y además que Pablo Casado tiene una ventaja cualitativa enorme, que es la psicología de Pedro Sánchez, que es que él quiere gobernar contra viento y marea. O sea, si el cerebro de Pedro Sánchez le dice, oiga, yo me abstengo, una abstención de Estado, te condiciono Navarra, Cataluña y presupuestos. Presupuestos, vía presupuestaria, punto pelota, así no tiene que hacer nada más. Y además que la figura de Pablo Casado se reforzaría como hombre de Estado, sí, que creo que lo es, vamos, por lo que yo conozco. Cuando yo te hago el planteamiento de los ayuntamientos, que parece que desciendo a lo local, es que al final es una cuestión de Estado. Es decir, es que es elegir a tus socios, es decir, oye, ¿quién quieres gobernar? ¿Partidos estatales o partidos separatistas? O sea, es decir, es quitarles poder a todos aquellos que se quieren separar de España. O sea, es que esa es la realidad. O sea, fíjate hasta qué grado de detalle quiero ir, porque decir, oye, mira, no, es que desaparezcan todos los partidos separatistas de aquellas instituciones donde estén, siempre que exista la posibilidad, donde exista una mayoría, que ellos hayan ganado las elecciones, lógicamente, pues ahí no dan los números. Yo en esto pienso como Von Clausewitz, tienes que ir a la cabeza, tienes que ir a la decisión política. Y en Cataluña, lo que el señor Sánchez tiene que condicionar al Partido Socialista de Cataluña para las siguientes elecciones autonómicas que no conforme el gobierno con Esquerra Republicana. Eso sí que es la clave. O en caso, vamos a poner el mundo a las posibilidades, o en caso de que te pase como lo pasó a Valls, que era o lo malo o lo mucho peor, sí, que al final es lo que le ocurrió. En lo malo, sí, imaginaos que el Partido Socialista pacta con Esquerra Republicana. Si esto sucediese, Pedro Sánchez tiene que exigirle que no le dé ni educación ni TV3. Eso es una política de Estado, es una visión de Estado. O sea, eso es lo que hay que hacer hincapié. Y eso es lo que tiene el señor Casado de decir, señores, si tú qué quieres hacerlo, vale, no te preocupes, yo un año. Y al año siguiente
una vuelta más, porque el señor Sánchez querrá un año y otro año y otro año. Esa es la cuestión. Sí, pero el problema, José, yo lo que me planteo en esta mesa, digo, vale, puedo llegar hasta estar de acuerdo contigo, pero llega un momento determinado y dices, ¿y este lo va a cumplir? ¿O dentro de un año con quien me va a firmar los presupuestos es con quien me los va a firmar y con quien me va a sacar adelante? Luego, yo estoy con Miguel Ángel, tú le das la presidencia del gobierno y no hay moción de censura, no salen los números ni a tiros. Es que ese es el tema, o sea, el decir, es que No te hay llega, herramienta de es que presión, decir, no oye, la hay. yo le hago a este señor presidente a través de una abstención y al final me tengo que firmar de alguien que ya sé que me la va a clavar. O sea, porque dice, oye, si me la clava alguien que no me ha engañado una vez, pero es que este señor Fíjate, hizo entonces una moción de censura La opción es que nos la clave directamente. fake, como la titulábamos el otro día. O sea, es decir, entonces al final llegas y dices, es que estamos hablando de este personaje. O sea, es así de claro. Pero es lo que hay. Es que es lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que lo haga ya directamente? Con Podemos, que haga ya un presupuesto. No, yo estoy a favor claro, de lo que dices. es que ya Pero dentro el problema de... pero la gran amenaza es que una vez investido presidente de gobierno o embestido presidente de gobierno, no hay manera de sacarlo. Pero investido tanto por la abstención del Partido Popular Sí. como por el Partido Popular. Imagínate una abstención del Partido Popular y firmas presupuestos, no vas a subir, no sé qué, todo lo que quieras. Eso es un cordal. Navarra suma, todo lo que quieras. No cumple. Es que no lo puedes echar. Vale, de acuerdo, pero tú imagínate. Es un poco la duda, pero claro. es un riesgo. Entonces, el ridículo es apocalíptico. Pero escucha, pero es que la cuestión yo creo que es asumes el riesgo, ¿no? Yo lo asumiría. Claro, si no asumes el riesgo, yo estoy contigo, yo lo claro, asumo. entiéndeme, si no asumes ese riesgo, ¿qué haces? Pues todo lo que me estás diciendo ya pasa desde el minuto menos Pero el uno, liderazgo está en decirle a la gente, me habéis votado, yo por responsabilidad voy a Correcto, darle el esa es la poder cuestión. a este señor con el cual no me fío y sé que no va a cumplir. Absolutamente, esa es la cuestión. Y intentarme enhebrar eso para que encima no se enfade, porque este se enfada y se vuelve a dar 6 abrazos más con Rufián y con... De todas maneras, como ahora mando una carta y como tengo la oportunidad de hablar a las cámaras, les invito a una reflexión a los socialistas que van a recibir esa carta. Salió un nombre, ¿no?, que si el Partido Popular se podría abstener si estuviese otra persona que no fuese Pedro Sánchez. ¿Y quién ha sido el que más rápido ha reaccionado cuando han salido otros nombres del Partido Socialista para evitar ese posible acuerdo con el Partido, o sea, que el Partido Popular se abstuviese? El propio Pedro Sánchez, ¿no?, como diciendo, la alternativa aquí está. Es decir, no os presentéis ninguno que por mucho que diga al Partido Popular que se va a abstener con Borrell, queda vetado eso, o sea, es decir, porque aquí estoy yo encima. Vamos a terceras O sea, elecciones. entonces, antes de... o sea, de fijaros hasta dónde llega el egoísmo o ese tacticismo por parte de Pedro Sánchez, que yo creo que hay que reconocerle también esa listeza, ¿no?, pero que no se dejen engañar los militantes del Partido Socialista, que a un señor no les preocupa ni ellos ni les preocupa el Estado español. Tú fíjate lo que simboliza ese abrazo, el reparto de sillones. Es decir, aquí en este país hace muchos años la gente o los políticos se sentaban a hablar de cuestiones fundamentales de sus programas electorales para unirlos, unificarlos y formar una coalición e investirse presidente. Aquí el propio Felipe González se escandalizaba de que no hubieran hablado del programa y hubiera empezado por el reparto de poltronas. Es que ya tenemos vicepresidentes y ministros, tenemos de todo, sin tener una hoja de ruta, sin saber a dónde vamos. Entonces, estamos en la política pura y dura de la estrategia. Aquí las cuestiones de Estado les importan, con perdón, un carajo. Es decir, no importan absolutamente nada. Entonces, al menos para Sánchez. Entonces, no importan nada. ¿Por qué? Porque yo llego con un acuerdo con Iglesias, ¿vale? ¿Y en qué términos del acuerdo? ¿Dónde está ese acuerdo? ¿En que se va a repartir usted la vicepresidencia tercera? ¿De que va a dar no sé cuántos ministerios a Podemos y en este caso a Pablo Iglesias? Y, oiga, mire, es decir, a los españoles eso les parece muy bien, pero dígame de lo mío, hábleme de lo mío, hábleme de pensiones, hábleme de seguridad social, hábleme de paro, hábleme de educación, hábleme de sanidad. Es decir, háblame de lo que me tiene que hablar. Y después, usted repártase los sillones que quiera, como si quiere repartirse 200. Pero, primero, ciérreme bien ese asunto. Claro, ¿qué ocurre? Que a Sánchez eso le da igual. Es que le da igual. Es decir, y a Pablo Iglesias mucha boca y nada. O sea, y nada. Y humo total. Le da igual exactamente lo mismo. Hay un riesgo ahí enorme. Yo recuerdo que las primeras elecciones del 15... cuando hubo casi un gobierno Frankenstein también, ¿os acordáis de todo esto? ¿Qué pedía Pablo Iglesias?
pedía, entre otras cosas, Interior y CNI. Claro. Sí, pedía vicepresidencia, Interior, CNI, Televisión Española. Defensa. Ojo, Claro. ojo, Defensa con el- ojo, con que el estamos ministro. jugando con las cosas del comer. Sí. Claro, ¿Sabes? es donde puede controlar. Como coja, Ahora, las cosas de mayor enjundia, de Donde mayor puede poder controlar. y de como mayor este capacidad, claro. como puede Sánchez controlar. le dé CNI Interior, el resto me parece... Para estamos- tirarle de la chaqueta al Pepe, ministro que el se problema- vaya El un problema poco. de la política española es el personalismo que hay, es lamentable. Hemos ido a unas elecciones porque estos dos no se han puesto de acuerdo y ahora se ponen de acuerdo. O sea, y el problema, y Rivera, que yo creo que fue nefasto. O sea, Luis, Rivera tú- ahora mismo sería vicepresidente del Luis, gobierno. tú no piensas, yo pienso que ya estaban de acuerdo antes de las elecciones, fíjate. No, esto se odian a muerte. Esto es una Sí, cosa... pero es yo, que yo no es tengo, normal. yo he trabajado con Pedro Sánchez 4 o 5 años en el Ayuntamiento de Madrid y no tiene... Primero, el personaje ha cambiado muchísimo y no es de acuerdo. Es un hombre terriblemente rígido, hasta que de repente le coge pánico. Entonces sí que cede. Él ha cambiado mucho, yo creo que es un personaje que ha cambiado a peor, fundamentalmente a peor, y está bastante irreconocible. Y yo creo que la clave está es un tema personal. O sea, él ha visto que había perdido, o sea, la apuesta le ha salido horriblemente mal, a Pablo Iglesias peor todavía, y han dicho, vea, el abrazo del náufrago, y vamos a mandar, como estos son tontos, vamos a mandar en la agenda política. Tengo al rey en Cuba, Pablo Casado está encantado de la vida porque ha sacado un 5, y entonces que salga el loco de Abascal, que es el único que ha liderado algo, con sus mimbres, porque tampoco tiene 50 diputados y está recién llegado a la vida pública y tiene a la mitad de la prensa que no le hace ni caso, que le intentan hacer el luz de gas, pero es que eso es puro PSOE. O sea, esto que ha ocurrido es puro PSOE en estado puro. O sea, esto es la cortina de humo. Felipe González lo hacía constantemente. Cada vez que hizo lo primero cuando llegó a Aznar, convocarle elecciones al mes. Y dejarle, joder, aquello salió bien de milagro porque se ganó por uno. Recordad, Aznar mantiene el poder en el PP porque se gana, que creo que fue por Murcia. Un diputado por Murcia que se impugna, que se le impugna a Felipe y gana. Entonces Felipe no pudo ir a la primera vuelta. Se dice, que yo no lo sé, se dice que la gran enemistad entre Felipe y Aznar surge de esa primera investidura en la que él no puede ir con mayoría absoluta porque el PP le había impugnado a un diputado que lo gana en los tribunales. Creo que era por Murcia, estoy casi convencido que era por Murcia. Entonces, el tema personal en esto es brutal, pero esto es PSOE puro, esto no es Iván Redondo, esto lo han hecho siempre, les da igual. Es Garzón, es todas las tonterías. Y a Garzón, y a este le van a dejar igual de colgado que dejó Felipe a Garzón. Son máquinas, Pues tenemos entretenida la política. son máquinas trituradoras de poder. El PSOE, yo lo he escrito 1000 veces, tenemos la peor izquierda de Europa. Es un puro instrumento de poder. Les da lo mismo subir los impuestos que bajarlos, les da lo mismo la poltrona. O sea, ellos lo que quieren es estar en el poder y colocar a toda su gente. Además les da igual. Estar en posesión de la verdad. Perdona, yo no sigo más. No le falta razón a Luis Asúa con lo que dice. Aquí estamos, pendientes de esa negociación de gobierno y como vemos líos en todos los partidos. El PP con la duda de si debe apoyar o no, porque no lo tiene nada claro, no quiere dejar a Vox solo para que haga oposición. Ciudadanos, bueno, les recuerdo la pregunta de esta noche, ¿conseguirá Ciudadanos más votos si Inés Arrimadas ocupa el puesto de Albert Rivera? Si su respuesta es no, 905 80 81 40. Si la respuesta es sí, 905 80 81 41. ¿Y qué pasa con Vox mientras tanto? Pues ya lo ha comentado Luis también, que resulta que da miedo a mucha gente y le quieren hacer el vacío en un montón de sitios. Pausa y les contamos. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No. ¿Te imaginas que nos toca?
Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solamente 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Recuperará votantes Ciudadanos si Inés Arrimadas ocupa el puesto de Albert Rivera? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y teníamos pendiente hablar de un partido más, de Vox. Hoy sus 52 diputados han posado en su primera foto de familia en el Congreso y donde han tenido su primera reunión.
han acudido al Congreso ya para acreditarse, a partir de hoy podía hacerse, y la verdad es que el gran crecimiento electoral que han experimentado en las pasadas elecciones ha despertado bastante recelo en la izquierda. Como ustedes recordarán, ya tras las elecciones andaluzas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó una alerta antifascista e hizo un llamamiento a no aceptar ese resultado electoral, demostrando así su gran respeto por la democracia y por la soberanía popular. Fue también tras esas elecciones cuando se denunció que La Sexta había hecho un reportaje señalando a las personas que votaron a Vox en el pueblo de Marinaleda. ¿Se acuerdan? La responsable del programa, esta señorita que hemos visto, Cristina Pardo, bueno, tuvo que salir a pedir perdón por lo que había hecho. Bueno, pues ahora ha sido el diario El País el que ha decidido ir en busca de votantes de Vox. El periódico, en su edición de ayer, hacía un reportaje en Griñón, una localidad de Madrid, donde Vox se ha convertido en la primera fuerza política, arrasando en las elecciones con el 32,6% de los votos. Bueno, el periódico hace el reportaje pidiendo a los vecinos que expliquen sus motivos para haber votado a Vox. En este caso, a diferencia de lo que hizo La Sexta, los vecinos hablan voluntariamente, pero no deja de llamar la atención que los medios de izquierda pongan el foco sobre ellos en virtud de la opción política que han elegido. La verdad es que nunca habíamos visto algo similar en sentido contrario. No sé, Luis, parece que llama la atención, ¿verdad? Es un bicho raro el que vota a Vox, hay que ir a por él a hacer un reportaje, ¿no? Bueno, y hasta qué punto, no sé, hay que señalarle para que todo el pueblo lo sepa que ha votado a Vox, ¿no? Es que la amenaza más importante que ha tenido, yo creo que es en toda Europa, el consenso progre, esta socialdemocracia que nos asola tanto en la derecha como en la izquierda, porque aquí se practica desde tiempos del venerable caudillo, pues claro, Vox viene con un sentido común y con unas ideas muy claras, una mezcla de liberalismo con un componente social importante y hablando las cosas con mucha claridad, que claro, que la gente pues le atrae mucho. Y luego tiene un problema, que es transversal. Empieza a rascar votos de la izquierda. Ya has visto en el mapa de la Comunidad de Madrid, justamente la parte central teóricamente de Mejor Vida mantiene el PP su feudo, pero es en el cinturón rojo del PSOE donde Javier, ha hecho hueco Vox. Mira, yo hago una pregunta cuando se habla de esto de España Suma y todas estas cosas. Yo hago una pregunta. ¿Se habría conservado el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, se habría ganado el Ayuntamiento de Madrid y se habría ganado en Andalucía sin Vox? Imposible. Entonces Vox rompe una cosa que ha sido la tónica de la política española de los últimos, desde siempre, que es la geografía, es decir, los partidos se ponen como segmentos, entonces el PP pues abarca tal segmento, el PSOE abarca tal segmento, Izquierda Unida o Podemos abarcaba este segmento y Ciudadanos pues se colocaba en medio por segmentos, es decir, era lineal. ¿Qué hace Vox? Empieza a coger grupos. Claro, eso rompe completamente los esquemas de la política española. Yo le veo muchísimo recorrido a esto, yo creo que estamos ante un momento histórico, yo creo que ahí va a haber, el debate en esta legislatura va a ser muy importante porque se van a poner de frente las dos concepciones de la política. Yo creo que la política socialdemócrata no da más de sí, tenemos un 100% de deuda del PIB, la gente, la juventud no es que esté emigrando, es que se están yendo ya a vivir casi permanentemente fuera de España, estamos echando talento del país. Yo tengo 2 hijos de 20 y tantos años y los 2 han tenido que ir fuera de España porque no salían del mileurismo aquí, y está pasando, pues seguimos con un paro juvenil imposible, estamos condenando a una generación entera a no tener una vida normal y se vuelve a hablar de la renta básica que es simplemente pan y agua a la gente. Es decir, yo creo que esto está haciendo aguas por todos lados y Vox lo está denunciando. Entonces esto está calando en una población que bueno, que ahora hay 4 años, 3 años, lo que dure la legislatura, en los que va a ser muy importante el debate. Yo creo que el PP al final se va a unir a este debate del sentido común y bueno, y entonces ahí se podrán unir fuerzas. Mientras tanto, yo no veo a la España Suma por esta cuestión de la transversalidad, porque el PP jamás conseguiría los 300.000 votos que representan 6 o 7 diputados que están ahí sentados, que vienen del PSOE. O sea, esos votos vienen del PSOE ahora son 6 o 7 diputados de Vox. Y eso no lo conseguiría jamás el PP. Y va a ir a más. O sea, yo vaticino que va a ir a mucho más, porque a la gente le cala. Dice, ya la gente dice, no, lo que dicen tiene mucho sentido común, pero no me gustan las formas. Bueno, pero cala, ese mensaje está calando. ¿Por qué? Porque es que esto no da más de sí. El declive europeo es flagrante, o sea, no hay más que verlo. O sea, nos hemos gastado 600.000 millones de euros desde el año 2008 y no se sabe en qué, porque no hay infraestructuras que lo justifiquen. Se han pagado las pensiones, fenomenal. Se ha pagado el estado de bienestar, fenomenal. Pero son 600.000 millones. Hemos pasado de una deuda pública del 39
0,8, o sea, el 40%, al 100 algo por ciento, es decir, 600.000 millones de euros en 10 años. Y no da más de sí la cosa. Entonces yo creo que esa denuncia que hace Vox de todo el sistema, de todo este entramado, que por supuesto está apoyado por determinados medios de comunicación que ni se lo cuestionan, porque si te lo cuestionas eres fascista. Pues bueno, pues seguiremos siendo fascistas, pero vamos a cuestionarlo con mucha dureza en los próximos años. Bueno, yo creo que Vox es la novedad, es decir, es la novedad, al margen de que efectivamente estoy con Luis en que denuncia claramente ciertas cuestiones, pero también denuncia claramente ciertas cuestiones, primero porque no tiene mochilas, segundo porque no gobierna y tercero porque todavía no ha tocado tarima, pero acaba de tocar tarima. Entonces, aquí no es lo mismo dar trigo que pedirlo, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que Vox ha vivido, como le ocurrió a Podemos, una curva ascendente que va a ser difícil de mantener en el tiempo, es decir, o lo hacen muy bien, o cuidan mucho su discurso y siguen ilusionando a la gente como hasta ahora, o, lógicamente, para mí, creo que tiene ese techo, que es el que acabamos de ver. O sea, mejorar esos resultados será porque el Partido Popular se declive sobremanera, cosa que creo que no pasará, al menos en el corto plazo. Entonces, ¿qué ocurre? El mensaje de Vox cala entre la gente joven, también entre la gente mayor, pero principalmente entre la gente joven, entre los nuevos votantes, porque sin complejos hablan de España y sin complejos hablan de los colores de una nación y sin complejos hablan de sus símbolos y de nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, ese mensaje cala y muy bien. ¿Que vamos a ver unos grandes debates en esta legislatura? Yo estoy convencido, porque como hemos hablado antes de los personalismos, aquí hay unos personalismos muy fuertes entre los grandes líderes, concretamente entre Pedro Sánchez, Podemos y Santiago Abascal. Es decir, esas son personalidades muy fuertes, muy potentes, que van a chocar como absolutamente dos trenes de mercancías en el Congreso de los Diputados. Dicho esto, yo creo que Vox debe de aprovechar estos buenos resultados para consolidarlos, no cometer los mismos fallos que Ciudadanos, porque puede ocurrir que también empiecen a suavizar el discurso, puede ocurrir, a priori no lo veo, pero vamos a dejarlos que rueden, que Podemos tampoco iba a suavizar sus postulados y los fue suavizando y así le ha ido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que mantenerse en la esfera política es muy complicado, bueno, vosotros lo sabéis, es muy difícil, las legislaturas son muy cortas, no hablo de los 4 años, sino que yo antes explicaba, yo cuando daba clase explicaba antes que los alcaldes se tiraban 25 años y todo el mundo decía, qué bueno es mi alcalde, 25 años en el gobierno, qué maravilla. Sin embargo, ahora 8 años nos parecen una eternidad. En política los tiempos son muy cortos. Entonces, esos tiempos los va a vivir Podemos también, los va a vivir Vox, ¿no? Entonces, yo les deseo lo mejor para que, en fin, consoliden su proyecto, pero ojo, lo tienen que hacer muy bien porque puede ocurrir que este sea su techo y a partir de aquí crecer desde donde salen ahora es mucho más complicado que desde donde venían. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer mediático de calar el discurso es mucho mayor que el que han hecho hasta ahora. Entonces, sí que es cierto que se han encendido las alarmas del PSOE y de la izquierda porque, como bien explicaba antes Javier, en ese cordón o en ese círculo rojo que rodea Madrid, ¿no? Ese cordón Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, de ahí ha arrebatado muchos votos al Partido Socialista que se han ido a Vox, eso es cierto, pero bueno, vamos a dejarlos que rueden, ¿no? O sea, porque al final los nuevos partidos, que hemos tenido ya varios y tenemos varios ejemplos, hay que rodarlos para ver hasta dónde llegan. Hace unos meses hablábamos de que Ciudadanos iba a pegar un viaje al Partido Popular y le tenemos con 10 diputados, es decir, entonces vamos a ver cómo va evolucionando el tema antes de decir nada. Bueno, pues a ver, yo creo que Vox tiene mucho que demostrar todavía, como es nuevo, lógicamente, y es muy complejo. Lo que sí que es cierto es que Vox es Vox porque hay un target, hay un potencial, por decirlo de esta forma, empresarial cliente que le ha comprado su discurso. Y aquí la clave, yo creo que está realmente lo que ha dicho don Javier Algarra, es que dónde ha conseguido los votos. Está hablando, hay situaciones muy graves, yo a nivel de un toque personal, de forma excepcional, yo que provengo de barrios duros de Barcelona, hay problemas en los barrios y las ciudades de nuestro país donde en los actuales partidos, todos los partidos actuales no se atreven a entrar en los problemas reales. Me refiero a aquel señor que está en un barrio y tiene que competir por las migajas del Estado con otras personas que vienen de fuera, por ejemplo. Y eso, y además digo una cosa, Vox no ofrece ninguna solución así, digámosle,
fácilmente ejecutable en un ejecutivo, pero sí que es cierto que empatiza con el sufrimiento de esas personas que están ahí pasándolo mal. Claro, ¿qué puede pasar? El tema de la bandera, España, tal, también, pero yo lo veo más secundario realmente, ciertamente. Porque si miras dónde es, ese factor nacional, por decirlo de alguna manera, no es tan potente. Pero si donde es potente es donde realmente la gente lo está pasando mal. Donde no hay guarderías, donde se está quedando en paro, donde ven que hay inseguridad ciudadana, y viene alguien y le dice, señores, esto está ocurriendo. Ya solo con decirle, señores, te entiendo porque veo lo que está ocurriendo, no como hacer como los partidos actuales, empezando por el Partido Socialista y los podemitas ya ni hablar, que parece que no existe. Si no lo veo, no existe. Oiga, no, hay gente que lo sufre y está pasando esto. ¿Qué puede ocurrir? Viene el ciclo económico está en caída y esto se va a agudizar. Máximo con un 101% de deuda pública, el Estado no va a poder ir más allá de donde está ahora, no va a poder hacer del 36% con Zapatero a 101, son 600.000 millones, ¿no? Sí, sí. No existe ese colchón. Y si no existe colchón, ¿qué va a ocurrir? Que las desigualdades sociales van a ser mucho más grandes. ¿Y dónde afecta? ¿En Barrio de Salamanca o en Villaverde? ¿Sabes? ¿En Nou Barris o en Pedralbes? Y eso, quien vaya y diga, señores, sabemos lo que te está pasando, sabemos lo que está ocurriendo, intentaremos poner alguna medida, se llevará el gato al agua. Y en este momento, el único partido que ha conectado con esa población ha sido Vox. Y por eso son los 52 diputados. El tema nacional, que sí, de acuerdo. Pero, oiga, yo creo que se ha votado mucho más por el aquí que por el general. Es mi percepción, al menos. A ver, varias cosas que hemos hablado de mucho y he ido tomando notas al respecto. Mira. Hay una obviedad y desde la objetividad hablo. Si sumas los votos que han sacado Ciudadanos, Vox y Partido Popular, tendríamos un gobierno de mayoría absolutísima. Cuando se hablaba del proyecto de España Suma, Luis, por eso en eso no estoy de acuerdo contigo. No se trata de que cada partido político perdiese su identidad, sino de presentar un proyecto conjunto, cogiendo las diferentes ideas de cada uno y evidentemente presentar un gobierno conjunto, y era la manera de no tener a Pedro Sánchez. Por eso yo era defensor de ese proyecto para estas elecciones. De aquí al futuro, el Partido Popular tenemos un reto, tenemos que recuperar esos 10 millones de votantes, así de claro, como partido político. O sea, esa es la realidad. Ha habido una pérdida de voto y evidentemente hay que mirarse también y recuperarlo. Luego, yo aquí en esta mesa hice una reflexión cuando se presentó Vox en las elecciones locales y autonómicas, y aquí enlazo un poco con lo que tú decías, Pepe. Yo les pedía, pues como pedía en su día Ciudadanos, o como también pensaba en su día sobre UPyD, o sea, un paso valiente, ¿no? O sea, un paso valiente y empezar a gobernar. Y te digo un paso valiente y empezar a gobernar desde ya, porque creo que los partidos políticos, si de verdad quieres arreglar los problemas de los ciudadanos, porque empatizas con ellos y dices, pues, yo soy consciente del problema que tienes y yo soy el que te lo voy a arreglar cuando llegue al poder. Y dices, pues mira, has tenido la oportunidad de estar en el poder y sin embargo has hecho una espantada y has dicho, no, que gobierne el Partido Popular o que gobierne Ciudadanos y yo no formo parte. ¿Por qué? Porque evidentemente es una estrategia también de seguir empatizando con aquellos que más lo están pasando, que más necesidades están pasando, y decir, oye, mira, yo no me he quemado, o sea, es que no me quiero quemar porque el gobernar quema. Y el tomar decisiones, evidentemente, quema y hay algunos problemas que papá Estado, mamá comunidad autónoma o la administración local no te va a solucionar, te tienes que buscar tú también la vida. O sea, que aquí nadie se crea nadie los cuentos, porque aquí lo que tienen que cuadrar son las cuentas, no los cuentos que evidentemente sueltan unos u otros. Luego hablabais del cinturón rojo y de la fortaleza del cinturón rojo. Mira, eso lo tengo que analizar. Nosotros allí en Leganés es verdad que somos junto con Alcorcón el municipio de la zona sur que más hemos frenado el crecimiento de Vox. O sea, es decir, yo creo que hay el palpar también al político local y el representar tu partido, yo creo que ha frenado. Es verdad que luego en otros municipios han crecido más. Sois los dos municipios en los que ha gobernado el Partido Popular frente a un cinturón rojo gobernado y dominado por el PSOE que no se ha conseguido en ningún otro municipio. Y viendo el porcentaje de voto
que es ahí un poco también donde enlazo con lo que tú comentabas, David, ves que las elecciones autonómicas y locales estaban en torno a un 10%, en las locales perdieron casi el 50% en favor del Partido Popular y ahora otra vez han vuelto a crecer. Nosotros hemos vuelto otra vez a crecer en porcentaje, pero que ha sido casi todo en detrimento de Ciudadanos. O sea, ha habido un trasvase de Ciudadanos a Vox. Sin embargo, del PSOE, por mucho que me dicen los periódicos o leo en los periódicos que ha habido tantos votos que se han pasado, será cierto, pero el Leganés tiene el mismo porcentaje de voto que sacaron en las anteriores elecciones. Pero esa es la realidad. Entonces, a lo que vengo a decir esto es decir, no, que verdaderamente de donde están restando votos es de voto de centro-derecha. Y sí que me he dado cuenta, que yo creo que ha pasado en otros municipios, en determinados barrios de Leganés, donde existe una alta población inmigrante, es donde ellos han tenido un mayor repunte. Es decir, ese mensaje de primero arregla lo nuestro y luego arregla lo de los demás, que es un mensaje razonable. O sea, lo que no termino de entender es por qué persigue un periódico a determinada gente porque vota. O sea, eso evidentemente no lo voy a compartir. Pero ese mensaje de raciocinio, al final, que llegas y dice un ciudadano español que llega y dice, oye, ¿por qué si yo estoy pasando necesidades o yo me creo que estoy pasando unas determinadas necesidades porque las siento todos los meses cuando llegan las facturas, evidentemente aquí estoy viendo que vive un marroquí que viene y que me está quitando mis derechos y ha calado ese mensaje, que no termina de ser del todo cierto, pero evidentemente ha calado. Eso hay que reconocerlo, que ha calado ese mensaje y hay que actuar, porque fundamentalmente ese crecimiento, cuando habláis de los barrios, o sea, de las zonas obreras o del cinturón rojo, fundamentalmente ha sido en barrios donde existe una mayor inmigración. Y luego, todo esto empezaba porque decías que la izquierda estaba asustada. Yo creo que la izquierda con Vox está encantada. O sea, es así de claro. ¿Por qué está encantada? Primero, porque mueve el miedo de los suyos. Por tanto, se garantiza una movilización ante lo que ellos denominan la ultraderecha. Segundo, porque a los de enfrente, en vez de pensar con esta, sale la visceralidad. Ya hablaba en la anterior mesa. Franco y Cataluña han movido una determinada visceralidad que lo que ha hecho es tener a Pedro Sánchez como fuerza más votada. Esa es la realidad. Bueno, y por cierto, hablando de Vox, menuda polémica la que se desató cuando una de sus diputadas, Alicia Rubio, dijo aquello de que en los colegios, en vez de enseñar clases de feminismo, lo que tendrían que hacer es enseñar a coser, que eso de coser botones empodera mucho. Si los chicos eligieran más la costura, mejor, porque empodera mucho coser botones. De verdad, yo, por ejemplo, propondría como Vox que en vez de feminismo, asignatura obligatoria costura. Vamos, hasta tanto se ha desatado la polémica que hasta el propio presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha tenido hoy que terciar, ha dicho que efectivamente que a él también le convendría aprender a coser y que efectivamente ese supremacismo feminista no representa a las mujeres. Nosotros pensamos que el feminismo supremacista es un problema para muchas mujeres, que ese feminismo no representa a las mujeres, igual que los lobbies LGTB no representan a los homosexuales, y quiero decir que a Vox le votan muchas mujeres y muchas personas homosexuales que se identifican con ese tipo de planteamientos. En cuanto a que poder, que coser empodera, yo creo que nos vendría bien aprender a todos a coser, incluso a mí. Incluso, bueno. Javier, yo creo que lo importante es no nos quedemos en la anécdota. Ha habido revoluciones conservadoras, hubo en los 50, 60, cuando los conservadores abrazaron la democracia cristiana, sobre todo en Europa, que fue un revulsivo fundamental para poner a raya y crear una época, una década dorada de crecimiento. Luego fue la grandísima, magnífica revolución conservadora de Thatcher-Reagan, que aquí llegó tarde con Aznar, que fue importantísimo. Yo la viví en Inglaterra y aquello fue maravilloso, fue una ilusión brutal. Y yo creo que estamos en la tercera gran revolución conservadora. Esto representa, pues, cuando ya la socialdemocracia hace aguas por todos lados, como hizo a finales de los 40 en Europa, como hizo a finales de los 70, principios de los 80 en Europa, y como está haciendo ahora, pues salen estos nuevos... a mí no me gusta llamarle ultraderecha, me gusta llamarle la nueva derecha. La nueva derecha ha triunfado en Estados Unidos con Trump, está a punto de arrasar en el Reino Unido con Boris Johnson, que está completamente, o sea, está incluso en el mismo Partido Popular Europeo, no el Partido Popular Europeo, el grupo de los conservadores europeos. En Italia Salvini está muy fuerte, con todas las aristas y con todas las puestas al día en cada uno de los países, porque por supuesto no son movimientos uniformes, pero al final, ¿cuál es lo elemental, digamos, la esencia de todos estos movimientos que también están ocurriendo en Sudamérica? La lucha contra el consenso progre o el consenso socialdemócrata, que de verdad nos está llevando a la ruina y está generando unos problemas, como ha descrito
Pepe y también Miguel Ángel. Luis, pues y yo les David. invitaría... Yo creo que eso es la clave, o sea, la clave es hacia dónde van estos movimientos. Lo que ha dicho Santi, Santi no se sale jamás de eso, dice, vamos contra el tribalismo de la izquierda, la supremacía feminista, los rollos LGTB, los animalistas, toda esta historia, que es cuando la izquierda supera la revolución violenta o la de Gramsci de las ideas de Rejón, y entonces se mete en dividir a la sociedad en muchos grupos para captar el voto. Y ese tribalismo está haciendo un daño brutal. Entonces, eso es todo lo que hay detrás de esto. Fascistas, bueno, ya galoparemos, como decía Alberti, ya galoparemos y mucho, porque de verdad está triunfando en todo el mundo. Entonces, esto es... Yo, desde luego, te lo compro, es verdad que creo que va por ahí el discurso, ¿no? Pero volviendo a la costura, yo les invitaría a sus señorías a que aprendan a coser, que a España le hace mucha falta bueno, que en nos todos cosan, los partidos ¿no? hay cosas. Que a lo mejor en el escaño, en vez de estar con el móvil, pueden estar perfectamente remendando un botón, ¿no? O una cosa de estas, ¿no? Le digo muy bien a Abascal que por fin ha sonreído. ¿Sabes? Que bueno, que tiene un carisma indudable. Pero tiene que sonreír. En el debate arrasó hasta en el país. Pero tiene que sonreír. ¿Eh? Tiene que sonreír sí, para sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo siento, pero no sonríe y ahora ha sonreído y ha visto, hasta si incluso tiene humor y es una persona no tan rocosa como parece. Por eso le sentó también el paso por el hormiguero. Totalmente, de acuerdo. Porque mucha gente descubrió una Abascal que no había visto nunca. No, y en el debate fue importante. Yo, me permites un apunte. No estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, que a la izquierda le conviene Vox, ha dicho Franco, Vox y Cataluña, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí. Que sí. Eso es lo que ellos, Iván Redondo y compañía, es lo que estaban calculando, pero en las elecciones no les ha ido nada bien. Y si te das cuenta ahora, en la campaña que hay en contra de Vox por parte de la prensa de la izquierda, ya tiene otro tono distinto, ya es de alarma, ya no es de necesidad. O sea, yo sí que ellos, porque si te fijas, no solo no han subido ni Podemos ni el Partido Socialista, sino encima ha bajado la participación. Eso es importantísimo, sí. Con lo cual yo creo que el paradigma ha cambiado y ahora es una cuestión de alarma. Ojo, vamos a encendiendo las alarmas, que eso no nos funciona, vamos a intentar dilapidar por debajo. Tengo la sensación que va por ahí el tema. Sí, pero con independencia de que ahora hayan cambiado de estrategia, lo que tengo claro es que ellos tenían, lo que les ayudó a ganar las elecciones en mayo fue el movimiento del miedo ante lo que había pasado en Andalucía, y evidentemente salió toda la izquierda a votar, es así, o sea, esa es la realidad. Y luego, ahora no les ha funcionado lo que es la movilización, pero sí que se ha movilizado la visceralidad en el centro derecha, y eso me lo he encontrado yo en Leganés. O sea, gente que dice, vamos a hacer frente a esto de esta manera, y lo vamos a hacer, y además te lo decían, si luego vosotros estáis para gobernar, luego os unís, y diciendo que no van a dar los números, se da lo mismo. O sea, la gente estaba ya obcecada en que tenía un determinado pensamiento, que iba a votar con la visceralidad contra todo este odio y este rencor que ha levantado Pedro Sánchez. O sea, que por eso digo que tanto en mayo lo utilizaron a favor, luego han visto que no les sumaban votos todo hablar de Franco, hablar de Cataluña, pero lo que han ido ha sido alimentando por el otro lado, decir, oye, vamos a mermar al que es el verdadero adversario, ¿no? Porque ellos eran conscientes de que Vox no llegaba, pero sí que mermaba al Partido Popular. Bueno, pues así está la crónica política. Les preguntábamos esta noche, ¿creen ustedes que con Inés Arrimadas Ciudadanos mejorará de votos con respecto a cómo estaba con Albert Rivera? Y a estas horas de la noche nos han contestado que sí, un 56% de los encuestados, que no un 44%. Los teléfonos siguen abiertos por si quieren seguir expresando su opinión. Se nos fue el tiempo. Don Luis Asúa, muchas gracias por habernos acompañado. Javier, fantástico. Gracias, José Roseñol, Pepe, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel Recuenco, por acompañarnos. Y gracias, David Gómez, un día más por acompañarnos. Muchas gracias, don Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, Carta Asesina, una película protagonizada por Pierce Brosnan, nos traslada a la India en 1825. La verdad es que el miedo se está generalizando por toda la India, puesto que hay unos seguidores de una misteriosa secta que matan a todos los que se oponen a sus creencias. Cuando un inspector de finanzas de impuestos inglés llega a la India y descubre los asesinatos, decidirá investigar por su cuenta. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables.